La enfermería es como una manía, una fiebre en la sangre, una enfermedad incurable que una vez contraída no se puede curar. Si no fuera así, no habría enfermeros. Mónica Dickens. Para el desarrollo de tema Intervenciones de Enfermería Avanzada en Urgencias, Triángulo de la Vida y Manejo Inicial, solicitamos amablemente la presencia del enfermero especialista en adulto en estado crítico, José Manuel Hernández Salas. Antes de dar inicio con el desarrollo de la ponencia, me permito dar lectura a la semblanza académica de nuestro ponente. Es licenciado en Enfermería y especialista en la Enfermería del Adulto en Estado Crítico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Es egresado del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, como profesional técnico bachiller en Enfermería General y técnico en Urgencias Médicas por la Cruz Roja Mexicana. Cuenta con certificaciones en soporte vital básico y avanzado, BLS, ASLS, reanimación neonatal, manejo avanzado y difícil de la vía aérea. Ventilación mecánica, trauma prehospitalario, trauma avanzado y control de hemorragias. Su formación integral y experiencia en atención crítica lo posicionan como un referente en la práctica avanzada y la respuesta ante emergencias médicas. Solicito que recibamos con fuertes aplausos para el enfermero especialista José Manuel Hernández. El micrófono es suyo. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias al comité organizador por la invitación. La verdad es que me voy a mover porque a mí me gusta mucho moverme y no me gusta pues quedarme parado para que todos los que se están durmiendo pues no se duerman y hacer preguntas. No, no es cierto. El día que me invitaron a dar una ponencia dije, no manches, me invitaron a una expo súper importante que el año pasado también tuve la oportunidad de presentarme y pues ya por ser un segundo año pues me siento muy emocionado. Un tema muy importante que a mí en lo personal me gusta mucho tiempo estuve trabajando en el servicio de urgencias, soy como intensivista, ya estoy más enfocado en terapia intensiva, pero bueno, mi trabajo también es parte de manejar las urgencias, ¿va? Soy enfermera especialista en adulto en estado crítico, también soy neurointensivista, pero hoy en día soy especialista en adulto en estado crítico también en un hospital en la ciudad de Toluca. ¿Por qué lo digo? Porque me gusta mucho representar mi hospital y también el lugar donde trabajo. Soy adscrito a personal aeromédico para la unidad de rescate del Grupo Relámpagos del Gobierno del Estado de México. Entonces, literalmente todo el tema de urgencias me encanta demasiado, abordar el paciente desde cero me encanta demasiado y es lo que pues hoy vengo a compartirles un poquito, ¿va? Entonces, pues el tema es no solamente quedarnos en que enfermería canaliza, en que enfermería solamente pone sondas Foley, sino que algo más, ¿no? Enfermería hace manejo avanzado de la vía aérea, ¿sí? Hace colocación de catéteres venosos centrales, sí, y también hace el manejo de ultrasonografía, ¿no? Pero entonces ahorita lo vamos a ir platicando. Tengo una hora para divertirme con todos ustedes, ¿va? Sin ningún conflicto de interés, la ponencia como siempre, vamos a empezar, ¿va? ¿Cuáles son mis objetivos para que en este día ustedes salgan caminando a sus casas y con la frente muy en alto de que pues yo debo de asegurar que en este momento el personal de enfermería pueda identificar y proporcionar los cuidados especializados para todos los pacientes que en este momento pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? Que son o que tienen lesiones potencialmente mortales. Garantizar que el personal de enfermería realice intervenciones no básicas, porque no solamente hacemos intervenciones básicas, ya como especialistas hacemos intervenciones avanzadas, hacer un manejo A, B, C, D, E
hacer un manejo X, A, B, C, D y E, o un manejo CAB, que es en el paciente con parada cardiorrespiratoria, ¿no? Para evaluar al paciente en los servicios de urgencias o en la sala de choque y así poder dar un tratamiento adecuado. Siempre he dicho, los ojos no, ¿cómo es? La mano no tiembla cuando se me olvidó la frase. La mano no duda cuando la mente no falla. Bueno, ahorita me acuerdo y se las digo, ¿va? No pasa. Bueno, como introducción, el servicio de urgencias se presentan diferentes escenarios, desde un paciente con una cortadita en un dedo hasta un paciente con un choque cardiogénico. Lo difícil aquí es identificar qué manejo es el que le vamos a dar a esos tipos de pacientes, ¿no? Motivo por el cual debe existir personal de enfermería capacitado. En el servicio de urgencias no va a existir el personal que no esté capacitado. Yo siempre que llego a una sala de urgencias a entregar a un paciente, sé que el personal de enfermería literalmente va a dar todo por salvarle la vida a ese paciente, ¿va? Y puede resolver cualquier tipo de urgencia y cualquier tipo de emergencia que en ese momento se le llegue a presentar a los pacientes. El tiempo es muy importante. El trabajo en equipo es muchísimo más. ¿Por qué? Porque así podré ser el mejor enfermero que pueda existir en el mundo. Pero ¿qué creen? Si no confío y no trabajo en equipo con mis compañeras que están al lado, va a ser completamente un caos. Va a ser totalmente un caos el servicio, ¿va? Entonces, el tiempo, el trabajo en equipo, pero el fundamental, el conocimiento, le va a dar pauta especial para que ese paciente sobreviva. Si ustedes no tienen el tiempo para atender a un paciente, si no tienen la capacitación y mucho menos trabajo en equipo, va a fracasar. Así sean los mejores, así sean el mejor enfermero o el personal mejor capacitado, van a fallar, ¿va? Definamos qué es una urgencia y qué es una emergencia. Muchas veces me han dicho, no, es que pues es lo mismo. Realmente no. Una urgencia puede esperar. Sí, una persona con una fractura en una muñeca tiene una urgencia. ¿Necesita ser atendido por un hospital? Definitivamente. ¿Pero qué creen? No va a poner en riesgo la vida del paciente. A diferencia de que me llegue un paciente al servicio de urgencias, al servicio de choque, que llegue con un golpe en la cabeza, que me llegue vomitando, que tenga deterioro rostrocaudal. Ese sí es una emergencia. ¿Por qué? Porque está en riesgo la lesión, una lesión que compromete un órgano diana. ¿Cómo qué? Como el cerebro. Recuerden que independientemente de todo, la OMS dice que una urgencia es una situación donde se requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo. Igual, si tiene una fractura en una muñeca, no lo vas a dejar 5 horas estado ahí sentado, ¿verdad? Tampoco. Pero si llega un paciente, por ejemplo, una mujer embarazada con una hemorragia obstétrica, no la vas a tener sentada en la sala de espera. La vas a pasar de inmediato. ¿Por qué? Porque la paciente con código Mater se desangran en menos de 2 minutos, ¿sale? Una paciente código Mater que literalmente te está sangrando, el riesgo en que te haga choque hipovolémico inicia desde los 500 mililitros de sangre, ¿sale? Cambia completamente en la ideología de ATLS, que dice que en 800 mililitros de sangre la paciente ya está chocada. No, en código Mater definitivamente es diferente, ¿va? Entonces, una urgencia, en conclusión, paciente que necesita atención médica, pero puede esperar. Emergencia, todo paciente que en este momento pone en riesgo la vida del paciente, ¿va? Algún paciente con una lesión cerebral, algún paciente con una lesión en el corazón, en el pulmón, en el hígado o en el riñón. ¿Sale? Todos los pacientes que literalmente en ese momento un órgano diana está comprometido, hay que atenderlo inmediatamente, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? No pasa. Ahí está. Y como todo, pues definitivamente tenemos que conocer un triage, ¿no? Porque es fundamental. Nosotros nos tenemos que basar en un triage. Existe triage hospitalario, existe triage prehospitalario. Definitivamente ahorita me voy a enfocar en el hospitalario, ¿no? Clasificación de pacientes en el servicio de urgencias, en el cual determinan la prioridad por atención de los pacientes de acuerdo a la patología que presentan y determinan el tiempo de espera de cada uno de ellos. Esto es importante porque conforme a la clasificación del paciente, nosotros le vamos a dar la prioridad y la atención. Existen 3 muy llamativos, que es famosísimo por el semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Igual hay una clasificación que incluye en el negro, pero pues en este momento no quiero decir que pues, nos vayan a llegar negros, ¿no?
sino que nos van a llegar amarillos, rojos o verdes, ¿va? En el verde, pues definitivamente es un paciente que no está grave, requiere atención, definitivamente, y un tratamiento por un médico familiar. La atención debe ser en su clínica de consulta externa, una gripa, una tos, no sé, ¿cómo se llama? Un dolor estomacal, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden manejarlo en su clínica de consulta externa o puede esperar sin ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasa con los pacientes que llegan en clasificación amarillo, no? Ojo, ya por el simple hecho de ver en el triage que tiene categorizado que es un color amarillo, aguas. ¿Y por qué les voy a decir que aguas? Cuando yo empezaba, hace 10 años, y ahora sí que contándoles mis experiencias, recordaba que muchas veces me llegaban al servicio de urgencias pacientes que tenían accidentes automovilísticos y los pacientes me los presentaban siempre viene alcoholizado el paciente, viene en amarillo. Ah, excelente, muy bien. Déjalo en la cama tal y listo, ¿no? Y a las 8 de la mañana los estaba intubando. ¿Por qué? Porque ese paciente se deterioró. Porque tenía una lesión importante quizás en la cabeza, que el paciente definitivamente no estaba borracho, estaba teniendo un deterioro neurológico y que yo simplemente por haberlo olido tantito y haberle detectado tantito alcohol en su cuerpo, di a la conclusión que el paciente estaba borracho. Y a las 2 horas el paciente se estaba vomitando, se quería levantar y a las 4 horas ese paciente ya tenía deterioro neurológico, cambio pupilar y en ese momento lo tenía que intubar. De amarillo se convirtió a rojo. Entonces, un paciente amarillo no siempre lo van a dejar así como que, pues ahí a la ligera, ¿no? Pues yo creo que está amarillo, puedo aguantar, en una de esas se mejora. No, ningún paciente amarillo se va a mejorar sin previa atención médica. Entonces, ojo, es como los pacientes con dolor en epigastrio mayor de 55 años de edad. No puede ser una gastritis, descartar que sea un infarto, ¿va? Y sucesivamente así. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Nada? Rojo muy grave, requiere atención médica inmediata, la vida ya está en peligro y debe ser atendido de manera urgente. La atención debe ser en un hospital, en una sala de choque, en un área de urgencias especializada para manejo avanzado de ese tipo de pacientes, ¿va? La que sigue, es que no cambia. Creo que me pasé. Bueno, no. Como ley, pues obviamente nosotros debemos de conocer todos los dispositivos que existen en una sala de urgencias. No me voy a detener mucho aquí porque es muchísimo, no voy a literalmente a plasmarme a leerles cada uno, pero esto lo encuentran en el diario oficial de la Federación, que está libre y que definitivamente todos van a poder tener acceso, ¿no? Todo esto es lo que debemos de contar en una sala de urgencias. Si no lo tienen, aguas, porque probablemente se les complique el paciente, ¿va? La que sigue. A que lloren en mi casa, a que lloren en la tuya, 1000 veces que lloren en la tuya, ¿va? Siempre, siempre es primero yo, después yo y al último yo, ¿sale? ¿Por qué? Porque sí seré el más fregón, sí podrás ser Superman, sí podrás ser Batman, pero ¿qué crees? No estás exento a que te puedas contagiar. Entonces, siempre en todo servicio de urgencias debes considerar el equipo de protección personal, ¿sale? Que son guantes, bata, mascarillas, lentes de protección y en todo momento, como lo marca la norma y como lo marca la ley, bueno, no la ley, pero como lo marcan los 5 momentos para el lavado de manos, siempre debes de aplicar lavado de manos. El lavado de manos no se quita y no se omite en ningún momento, ¿va? Y limpieza y descontaminación de tu área, utilizar el equipo de protección personal y lavarse las manos antes y después del contacto con cada paciente. O usar desinfectante. Ay, me la pasaron. Limpiar toda la superficie del establecimiento y consultar los protocolos locales de descontaminación. Cada hospital tiene su protocolo para descontaminación, ¿sale? Dependiendo del tipo de paciente y patología que están atendiendo. La que sigue.
Ok. Solamente se va a utilizar para pacientes que se encuentran con un trauma, con una dificultad para respirar, que es un paciente trasladado, que es un paciente que se encuentra en estado de choque, que se encuentra con su estado mental alterado, que se encuentra quizás intoxicado por algún tipo de medicamentos, y siempre vamos a manejar A, vía aérea, B, ventilación, C, circulación, D, déficit neurológico, E, exposición. ¿Sale? La que sigue. Sí, cierto, es ahí. ¿Por qué intervenir en A, B, C, D y E y no en X, A, B, C, D, E? ¿O por qué no en C, A, B? Bueno, fácil, porque definitivamente si es un paciente de trauma que tiene hemorragia evidente, definitivamente nos vamos a X, A, B, C. Pero la mayoría de pacientes definitivamente no va a llegar por TEP sangrando, sino toda la mayoría puede ser pacientes no traumáticos, sino pacientes metabólicos. Y en esos pacientes no puedes abordar primero X porque no está sangrando. Entonces siempre nos vamos a definir con A, vía aérea, B, ventilación, C, D y E, ¿no? Identificar rápidamente condiciones que amenazan la vida, asegurar la vía aérea y que siempre en todo momento permanezca la vía aérea permeable. No puedo avanzar sin tener una vía aérea permeable, eso grábenselo bien, ¿va? Asegurar que la respiración y la circulación sean suficientes para suministrar oxígeno a todo el organismo, identificar las condiciones potencialmente que pongan en riesgo la vida del paciente y que se puedan revertir lo más pronto posible y hacer primero las intervenciones más críticas. Siempre recuerden, tenemos que resolver para poder avanzar. Si yo no tengo controlado A, no me puedo brincar a B. Si no tengo controlado B, no me puedo brincar a C. ¿Estamos de acuerdo? En A definitivamente vamos a inmovilizar la columna cervical. Ahí tengo algunos detalles. Unos protocolos lo marcan que sí, otros protocolos lo marcan que no, dependiendo la cinemática de trauma. Por eso todo manejo de paciente en urgencias es individualizado, no son receta de cocina. Todo paciente, dependiendo del mecanismo de lesión, se le va a atender. Si es un paciente que definitivamente salió eyectado de su vehículo a más de 5 metros o que definitivamente es un accidente de alto impacto, probablemente sí tenga una lesión cervical. Ese paciente definitivamente sí debo de colocarle un collar en cervical. Yo les pregunto aquí, entre profesionistas, ¿para qué se utiliza el collar en cervical? Excelente, esa es la pregunta. Excelente. Es que es la maestra Judith, sí. Definitivamente, el collar cervical no se utiliza para alineación e inmovilización de la columna cervical, no, se utiliza para la liberación de la carga axial del cráneo, ¿sale? El cráneo pesa. Entonces, cuando existe una lesión cervical importante, todo el peso del cráneo va a caer, ¿dónde? Pues en las cervicales, y eso ocasiona lesión cervical, lesión traumática al paciente. Entonces el collar cervical no es para inmovilizar y que todo el tiempo el paciente esté así y se voltee como Batman, ¿no? Es para liberar la carga axial que ocupa el cráneo en las cervicales, ¿va? Extensión en cabeza y elevación del mentón, eso definitivamente, si el paciente es traumático, no lo hagan. Si es un paciente que no sospechan de una lesión cervical, háganlo. Tracción mandibular en pacientes que definitivamente sospechan de una lesión cervical, aspiración de la vía aérea, inserción de cánula orofaringea o nasofaringea y manejo de algún tipo de atragantamiento. De igual manera ahí me faltó, pero definitivamente es manejo avanzado de la vía aérea. En B, evaluación de la respiración, suministros de oxígeno suplementarios, ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, descompresión de emergencia con aguja y tratamiento de neumotórax abierto. En C, evaluación de la circulación, control de sangrado externo, cateterización de un acceso IV o acceso intraóseo, administración de líquidos en estado de choque. Ojo, aquí entre paréntesis, no todo paciente se resucita con volumen, ¿sale? Manejo individualizado, recuérdenlo, y ahorita les voy a enseñar por qué. En D, déficit neurológico, escala de coma de Glasgow o ABDI, rotación en bloque, inmovilización completa de la columna vertebral, inmovilización de fracturas expuestas, colocación de inmovilizador pélvico, ¿no? Y en E, evaluación secundaria de cabeza a pies, tratamiento general de heridas, tratamiento de quemaduras, mordeduras de serpiente o posicionamiento de las mujeres embarazadas. Ok.
¿Enfermería puede valorar una vía aérea? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente, típico servicio de urgencias, el médico, quién sabe, se fue a ligar con la del triage, no, con la de recepción y no está, ¿no? Y la única que siempre va a estar en el servicio de urgencias es la enfermera o es el enfermero. Y yo no me voy a esperar, yo Manuel no me voy a esperar hasta que háblenle al doctor para que venga a ver a esta paciente. No, definitivamente no, porque si esa paciente, por ejemplo, viene con un problema importante en vía aérea, se me deteriora y se me para. Entonces, inmediatamente yo voy a ver si mi paciente habla normalmente, ¿no? Voy a escucharlo, voy a observarlo y al momento de escucharlo, si hay sonidos anómalos que pueden indicar algún tipo de obstrucción. A ver, abra su boca, señora. Ah, ok, muy bien, veo que tiene sangre, veo que tiene restos de comida, etcétera, 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 ¿no? Observar y escuchar para detectar si hay algún tipo de líquidos. Esos líquidos que puedan ocasionar lesiones importantes en mi paciente, que se pueda broncoaspirar, gracias, que se pueda broncoaspirar o pueda pasar algo más, ¿no? Observar si hay algún cuerpo extraño. ¿Qué pasaría si en un dado caso, no sé, la paciente estaba comiendo, no sé, pues una paleta, tuvo un accidente automovilístico y sigue la paleta ahí? En el momento de que yo quiera abordar a esa paciente, si esa paciente continúa con esa paleta, definitivamente se me va a obstruir mi vía aérea y créanme, sí va a ser un lío destaparla, o bueno, desobstruir la vía aérea, ¿no? Y comprobar si el paciente es capaz de tragar saliva, o incluso babear. Si yo identifico algún tipo de problema en la vía aérea, no avanzo. Identifico el problema y le doy manejo a ese problema, ¿sale? Si no encuentro nada en esa vía aérea, si veo una vía aérea permeable, definitivamente me paso al siguiente paso, que sería el paso B. Una vez que evalué mi vía aérea, si el paciente no puede hablar normalmente y si no hay traumatismo, abro la vía aérea usando la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón. Pongo mi mano aquí, pongo mi otra mano aquí y hago apertura de la vía aérea, ¿no? Si yo sospecho en ese momento que hay un traumatismo, mantengo inmovilizada mi columna cervical, abro la vía aérea con tracción mandibular, evitando que hacer una movilización muy brusca en lo que es las cervicales, ¿va? ¿Esto para qué? Para reducir lesiones importantes que puedan complicar el manejo o el tratamiento de este paciente. Para mantener una vía aérea despejada, utilice una cánula orofaringia o una cánula nasofaringia, ¿va? Déjenme tomo agua, porque ya me sequé. ¿Dudas, preguntas? En el buzón de quejas, por favor. Ok, si inmediatamente identifico un cuerpo extraño, pues obviamente no lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque me va a traer un problema importante al momento de atender a mi paciente, ¿no? Si el objeto está visible, voy a quitarlo, evitarlo empujando más al fondo, porque si lo empujo más al fondo, definitivamente se me va a obstruir más, ¿no? Si el paciente es capaz de toser o emitir sonidos, definitivamente lo voy a calmar, tratar de calmarlo, porque en realidad un paciente con obstrucción de la vía aérea, créanme que lo último que les va a hacer es va a estar calmado. Literal, si ustedes le dicen cálmense, les va a quitar la mano, los va a mandar por allá bien lejos, les va a recordar a su mami, entonces mejor no. Pero sí hay que animarlo a que tosa. ¿Por qué? Porque al momento de toser definitivamente va a tratar de expulsar el objeto que el paciente se está obstruyendo su vía aérea, ¿no? Si el paciente se está asfixiando, no puede toser ni emitir sonidos, podemos usar la maniobra de Hemrich. Aunque esté en el hospital, definitivamente se puede realizar, ¿no? Si el paciente pierde conciencia mientras se asfixia, definitivamente, ¿por qué? Por hipoxia, pues iniciar el protocolo de RCP o de BLS correspondiente conforme lo marca el soporte básico de vida. Ahí ya me pasé. Bueno, aquí esta es la imagen de cómo se hace la maniobra de Hemrich, por si alguien no la conocía, ¿va? La que sigue.
Ok, si hay secreciones, definitivamente voy a limpiar y voy a aspirar la vía aérea, ¿no? Si el paciente presenta inflamación, urticaria y estridor, voy a considerar probablemente que ese paciente tiene una reacción alérgica grave. Inmediatamente no voy a pensar en otra cosa más que sea la administración de adrenalina intramuscular. Podemos pensar administrar hidrocortisona, dexametasona, lo que sea, pero ¿qué creen? La mayor documentación. Recuerden que somos enfermería basada en evidencia. La evidencia más reciente y mejor y más actualizada es la epinefrina, ¿sale? El EpiPen. ¿Cuál es la dosis? Definitivamente en adultos de 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular en cara anterolateral del músculo, ¿no? Repetir cada 5 minutos dependiendo de la evolución del paciente, ¿no? Si es un paciente pediátrico, de 0.01 miligramos por kilogramo, máximo hasta 0.3 miligramos por dosis, y repetir cada 5 minutos si el paciente es que sigue persistiendo y no se desobstruye la vía aérea, ¿no? Permitir que el paciente esté en una posición cómoda, y si en su unidad no es de segundo o de tercer nivel, prepárese para un traslado o transferencia rápida a un centro que brinde tratamiento especializado para manejo avanzado de la vía aérea. ¿En qué tipo de pacientes llega a pasar esto? En pacientes quemados. Ojo, y como tip, pacientes quemados no la piensen, intúbenlo, porque en menos de una hora, conforme el paciente literalmente vaya pasando más tiempo sin una vía aérea y que ustedes vean algo anormal, definitivamente ese paciente se va a edematizar, se va a cerrar su vía aérea y ¿qué creen? Va a terminar inmediatamente en una vía aérea difícil o hasta incluso en una cricotomía de emergencia. Recuerden, entre mayores procedimientos al paciente, muchísimo peor le va a ir, ¿sale? Entonces, siempre entre menos invasivo esté el paciente, muchísimo mejor. La que sigue. Ahora, si definitivamente después de toda la valoración ustedes llegan a pensar que ese paciente definitivamente necesita un manejo avanzado de la vía aérea, ¿y qué creen? El médico con el que ustedes no está capacitado para hacer un manejo avanzado de la vía aérea y solamente están ustedes que tomaron BLS y ACLS y que sacaron 10 y que definitivamente en el ACLS les enseñaron a intubar, ¿qué creen? ¿Lo podemos hacer? Sí y no. ¿Qué dice la ley? La ley dice que no. Y la ley es clara. Yo ahí tengo una controversia. Si lo sabes hacer y si eres especialista, probablemente también si no lo haces, te carga el payaso. Entonces, si tienes la preparación, si tienes el conocimiento y si tienes la justificación del por qué, hazlo. En mi vida he intubado pacientes a diestra y siniestra, porque llego a los lugares literalmente y me hablan un médico general, con todo respeto a los médicos generales, pero que en su vida ha hecho un manejo avanzado de la vía aérea. Y que literal me dicen, y eso es humildad, la verdad es que yo también podría decirlo, yo si en algún momento yo no supiera hacer un procedimiento, yo con toda humildad podría decir, ¿sabes qué? No me siento capacitado para hacerlo, ¿no? Y si te dicen, ¿sabes qué? Yo nunca lo he hecho, no voy a poner en riesgo la vida del paciente, si tú lo sabes hacer, hazlo, ¿sale? Y es tan fácil hacer un manejo avanzado de la vía aérea que personal de enfermería lo está haciendo. Su servidor lo hace sin ningún tipo de problema, ¿sale? Bueno, aparte de que también capacitación constante y práctica, pues también es lo que te hace ser, un poquito más habilidoso. Pero si ustedes saben literalmente cuál es la secuencia rápida de intubación, van a poder lograr intubar a un paciente sin ningún tipo de problema. De verdad, sin ningún tipo de problema. Si ustedes al momento de identificar que el paciente definitivamente tiene que ser intubado, vamos a preparar el medicamento, vamos a preparar todo lo necesario habido por haber para hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Vamos a preoxigenar a ese paciente, vamos a premedicar a este paciente. ¿Para qué? Para que literalmente la intubación no sea tan traumática para nuestros pacientes, ¿no? Vamos a inducir a nuestros pacientes, vamos a paralizar a nuestro paciente con la administración de algún relajante muscular. ¿Para qué? Para que al momento de hacer una intubación no tengamos alguna rigidez o alguna complicación en esa vía aérea, ¿no? Vamos a intubar a ese paciente y una vez intubando al paciente, vamos a comprobar qué dice el ACLS.
Comprobar que ese paciente está bien intubado con una capnografía, ¿no? De igual manera, no olvidar que nuestro estetos no es para tomarnos fotos o ponérnoslo en el cuello o para simplemente tomar la presión. Es para valorar si ese paciente no está con una intubación selectiva o incluso no está abocado en el estómago, el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de poder comprobar que ese tubo esté bien colocado, ¿no? Y cuidados post-tubo, que ese paciente se encuentre bien fijado, que se encuentre con el neumotaponamiento adecuado de 22 a 32 centímetros de agua, que esté bien fijado, que se encuentre conforme a la talla del paciente y el peso, fijado en los centímetros que necesita tener ese paciente. Porque dices tú, y el pulmón así. O sea, realmente seamos lógicos, ¿no? Y todas estas son las herramientas que nosotros necesitamos para hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Literal, ese es el Manu intubando en media calle. Entonces, ¿enfermería lo hace? Claro que lo hace, y de verdad, si tienen la preparación, háganlo. Ya tenemos A. ¿Dudas con A? ¿Ya los aburrí? El de allá sí. Dime. ¿Cómo? Se dejó de hacer porque ya es antigénico. Definitivamente recuerda que todo paciente es infectocontagioso hasta demostrarse lo contrario, ¿sale? Entonces, si tú llegabas y hacías respiraciones de boca a boca, definitivamente te ibas a contagiar de algo, ¿sale? Así sea el paciente más guapo que veas del mundo o la más guapa, sigue siendo infectocontagiosa hasta demostrarse lo contrario, ¿va? Pues no lo hagan. Una vez que ya valoramos A, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, me voy un poco más rápido. Respiración, ya tenemos A asegurada, nos vamos a B. Una vez en B, voy a observar, escuchar y tocar para detectar si el paciente respira. Recuerden, esto es como el papalote museo del niño. Si no tocas, no revisas. Si no revisas, no valoras. Literalmente a tu paciente se te va a pasar algo. Entonces, a todos sus pacientes en urgencias, revísenlos, tóquenlos, abrácenlos, casi, auscúltenlos, percútanlos, todo. Obsérvenlos de pies a cabeza, porque siempre se pasa algo, siempre. Evaluar si las respiraciones son muy rápidas, muy lentas o muy superficiales. Observar si hay señales de esfuerzo respiratorio. Por ejemplo, en los niños. Si en los niños se identifican uso de músculos accesorios, tiraje intercostal, aleteo nasal, movimientos anómalos de la pared torácica, hay un problema y se tiene que solucionar. Escuchar si hay ruidos respiratorios anormales. Si encuentra un estertor, si encuentra una sibilancia, si encuentra un sonido de roncus, etcétera, 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 ¿sale? Como recomendación, siempre al día, digo, yo así me los aprendí, al día siempre escuchaba en YouTube, en mis audífonos, los ruidos respiratorios, y así se aprenden súper fácil, ¿eh? Al momento de evaluar, voy a escuchar para determinar si los ruidos respiratorios son iguales en ambos lados. Recuerden que lo que escucho en ápice del lado derecho lo tengo que escuchar en ápice del lado izquierdo. Así como en base del lado izquierdo, tengo que escuchar lo mismo en base del lado derecho, ¿va? Revisar o buscar ausencia de ruidos respiratorios de un lado. Si hay ruidos sordos o a la percusión de un lado, piense en un derrame pleural o un hemotórax. Siempre recuerden, su paciente está en urgencias por algo, ¿sale? Búsquenle hasta por debajo de los dedos, literal, porque va a tener algo. Si hay hiperresonancias al momento de percutir a un paciente, piense en un neumotórax simple. Si hay hipotensión, distensión venosa yugular o desviación de la tráquea, piense en un neumotórax a tensión. Últimamente, o más bien, en las patologías más donde se va a ver la distensión venosa yugular son dos, que es el tamponamiento cardíaco, que es la famosa triada de Beck, que es ruidos cardíacos velados, hipotensión y distensión venosa yugular, o en neumotórax a tensión. Pero en neumotórax a tensión llega a ser un signo muy tardío la distensión venosa yugular.
Cuando tengan distensión venosa yugular en un paciente con neumotórax a tensión, lo más rápido posible es que descompriman a ese paciente. ¿Por qué? Porque les va a hacer parada cardiorrespiratoria. Recuerden que el neumotórax a tensión es una causa irreversible del paro cardíaco según el ACLS, ¿va? Y no según, 100% confirmado. Si el paciente está inconsciente y su respiración es anómala, iniciar ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, no con el ambú. Con oxígeno suplementario, aplique los protocolos de RCP o BLS correspondientes. Si el paciente no respira bien, respiraciones muy lentas por la edad o muy superficiales, igual iniciar ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, con oxígeno suplementario. Si no hay oxígeno a disposición de inmediato, no demore la ventilación. Ventila al paciente, por lo menos le van a ofrecer 21% de oxígeno, pero le van a ofrecer algo, ¿sale? No detengan la ventilación. Si no respira adecuadamente, si el paciente respira muy rápido o presenta hipoxemia, pues administrar oxígeno. Recuerden que la hipoxia es mala, pero ¿qué creen? La hiperoxia es aún más mala, ¿sale? Recuerden que el oxígeno es un medicamento y en pacientes con lesión cerebral traumática, la hiperoxia causa edema cerebral, liberación de radicales libres y eso hace edema cerebral y el edema cerebral te va a ocasionar muerte cerebral, lesión primaria, lesión secundaria y lesión terciaria. Si sospecha de sibilancias, probablemente está un problema alveolar, administre salbutamol, ¿no? Si sospecha de reacción alérgica grave, sospechemos de una anafilaxia, administrar adrenalina. Ya habíamos comentado la dosis de la adrenalina. Si sospecha de una neumotórax a tensión, realizar la descompresión con aguja lo más rápido posible y administrar oxígeno. Preparar el equipo y material para la colocación de la sonda endopleural. La colocación de la sonda endopleural sí es de la rama médica. No se metan en líos. Se ve muy fácil, sí es fácil, quizás, para quien tiene experiencia y para quien tiene la preparación, pero realmente sí es un procedimiento 100% médico, ¿va? Pero la descompresión torácica no lo es, ¿va? Hay dos formas para hacer la descompresión torácica. ¿Quién me la dice? La descompresión del neumotórax a tensión. Ajá. ¿Cómo? No, ese es otro procedimiento, ese es otro. Existen dos. Sin miedo, aquí todos venimos a aprender. Dímela. Sí. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular, y quinto espacio intercostal, línea media axilar. Un aplauso para el compañero, se la sabe. Así es. Antes era segundo espacio intercostal por debajo de la línea media clavicular. Hoy en día ya las guías te recomiendan que definitivamente se tiene que hacer en la línea media axilar entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Ese es hoy en la actualidad el manejo del neumotórax a tensión o la descompresión torácica, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? Va. Ya controlamos B. Ya podemos pasar. Oigan, imagínense, esto ahorita vamos súper lento, pero esto se hace en menos de 5 minutos en una sala de choque. Está bien emocionante porque quien maneja una sala de choque literalmente maneja hasta su relación amorosa porque maneja bajo estrés, maneja el estrés bien chido, ¿no? Entonces, una vez que ya manejaron A, ya manejaron B, van a considerar en C canalizar un acceso vía IV o intraóseo. Si ustedes me preguntan en este momento, ¿qué dispositivo yo elegiría? Perdón a los de terapia de infusión, pero yo elegiría el acceso intraóseo. ¿Por qué? Porque el acceso intraóseo en menos de 10 segundos está colocado. Literal, ¿eh? Tiene sus contras, definitivamente, pero para salvarle la vida a un paciente en el servicio de urgencias, debemos de tener un catéter intraóseo, porque más me tardo en hacer la asepsia que en la colocación del dispositivo. Y es tan fácil que literalmente con todo orgullo les puedo decir que si tienen la posibilidad de capacitarse en colocación de catéteres intraóseo, háganlo. Y si tienen aún más, exigirle a su unidad médica que tengan catéteres intraóseos, estaría súper mejor, ¿va?
Observar si siente y sentir, buscando signos de mala perfusión, extremidades frías o húmedas, llenado capilar superior a 3 segundos, datos de diaforesis, hipotensión, taquipnea, taquicardia, ausencia de pulso. Aquí está el Manu, recién que había colocado un catéter intraóseo. Entonces, definitivamente sí, un catéter intraóseo es una chulada, ¿eh? Observar en todo momento buscando sangrados, tanto externo como interno. Es muy importante este tema porque definitivamente en cavidades siempre va a haber un sangrado. Paciente con una cinemática de trauma importante y sobre todo pacientes con lesiones pues de alto impacto o accidentes de alto impacto, siempre sospechen que en una cavidad va a estar sangrando, por muy mínimo, pero va a estar sangrando. Entonces, revisen tórax, revisen el abdomen, el abdomen, pues el intestino está en el abdomen, ¿no? Revisen la pelvis, revisen el fémur. ¿Cuántos mililitros sangra la pelvis y el fémur, según el ATLS? ¿Y en cuánto tiempo? Porque también hay el ATLS te lo marca por tiempos y por mililitros. Tú no. De 1800 hasta 2000 mililitros en menos de 2 minutos, ¿va? Entonces, si un paciente tiene una fractura de pelvis importante, definitivamente, si no estabilizan esa pelvis, se te va a vaciar en menos de 2 minutos. Y el paciente te puede llegar al servicio de urgencias hablando, pero en menos de 5 minutos vas a tener un paciente hipotenso y vas a tener un paciente chocado, con taquicardia, con deterioro neurológico, que no te esté orinando y que literalmente el paciente te caiga en paro por hipovolemia. Entonces, definitivamente, todo ese tipo de pacientes debemos de darle una atención inmediata. Si hay posibles signos de hipotensión, distensión venosa yugular y sonidos cardíacos atenuados, considerar que es un tamponamiento cardíaco, ¿no? Revisar el pulso, el llenado capilar y la presión arterial. En todo momento, paciente que llega al servicio de choque, al servicio de urgencias, se debe de monitorizar. Ningún paciente, ahora sí que no quiero ver en sus salas de urgencias ningún paciente no monitorizado con sus 5 derivaciones, su presión arterial. Y si tienen una línea arterial, muchísimo mejor. Apenas tuve la oportunidad de trabajar, no de trabajar, sino de llevar a un paciente, no voy a tocar este tema, pero en el hospital de Magdalena de las Salinas, chulada, inmediatamente los pacientes que llegan, la enfermera ya sabe que lo debe de monitorizar y le debe colocar un acceso de línea arterial. Es una chulada, porque la línea arterial te va a dar en tiempo real la presión arterial sin ningún tipo de fallas. Bueno, siempre y cuando esté bien calibrado. Pero la verdad, mis respetos para el Magdalena de las Salinas. La atención tan inmediata que hacen en la atención al abordaje de un paciente, mis respetos. Bueno, tiene su nombre, está en Magdalena de Salinas, pero tiene su nombre. Victorio de la Fuente Narváez, algo así. La que sigue. En caso de paro, definitivamente vamos a cambiar ahí, ¿no? No vamos a hacer ABC, sino vamos a hacer CAB, ¿no? Protocolo de BLS y de RCP. Signos de mala perfusión, administrar líquidos siempre y cuando sea un paciente individualizado. Recuerden que los pacientes deben ser respondedores a volumen. Ya no es solamente administrar 30 mililitros por kilogramo de peso y administrarle los 1000 mililitros. ¿Por qué? Porque causas hemodilución. Si ustedes causan hemodilución a un paciente, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque podrá estar bien en presión arterial, pero va a estar bien hemodiluido y la hemodilución mata a los pacientes, ¿va? O hemoderivados, según el tipo de paciente que esté tratando. Recuerden, individualizado. Hoy solamente se manejan las soluciones cristaloides o las soluciones por retos. Recuerden, en un paciente con lesión traumática cerebral, presión arterial mayor de 85 milímetros de mercurio. Y en paciente normal, politraumatizado, que no tenga lesión cerebral traumática, mayor de 65 milímetros de mercurio. Retos de 200 mililitros, dosis respuesta en el paciente. Si tienen un ultrasonido, muchísimo mejor. Háganle medición de predictores de volumen. Sangrado externo, aplicar presión directa, uso de torniquete, considere el uso inmediato de ácido tranexámico y gluconato de calcio.
Ay, el ácido tranexámico. Yo lo amo. Yo si fuera mujer, me casaría con el ácido tranexámico. Y si fuera gluconato de calcio la mujer, la engañaría con gluconato de calcio. ¿Por qué? Porque literalmente el gluconato de calcio y el ácido tranexámico uniéndolos hacen un dúo súper dinámico increíblemente. Y hay muy poca evidencia del ácido tranexámico con el gluconato de calcio. Pero yo sí encontré un artículo bien chidísimo que ahorita se los voy a mostrar, en donde habla del uso de ácido tranexámico en el paciente con sangrado y el gluconato de calcio. Esto es muy importante. Todo paciente que sospechen que está sangrando, administren gluconato de calcio. Administren primero ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antitrombolítico, ¿sale? Que les va a ayudar a detener el sangrado. Y el gluconato de calcio va a ayudar a formar el coágulo, ¿va? Entonces, ¿cuál es la dosis del ácido tranexámico? ¿Alguien se la sabe? 1 gramo diluido en 100 mililitros para administrar en 10 minutos, ¿sale? En código Mater llega a ser hasta 2 gramos de gluconato de calcio si el sangrado no revierte, ¿va? Y el gluconato de calcio, igual, 1 gramo de gluconato de calcio diluido en 50 o en 100 mililitros para 10 minutos. Si sospecha de sangrado interno o tamponamiento cardíaco, transfiera rápidamente a un centro con capacidad quirúrgica o prepare para procedimiento quirúrgico. Posibles fracturas de fémur o cualquier fractura que comprometa el flujo sanguíneo. Antes, y ahora sí que antes, allá por en el 2020, hablaban mucho de algo que se llamaba triada letal. ¿La han escuchado hablar? En trauma. La triada letal te hablaba de coagulopatía, de acidosis metabólica y de hipotermia. Hoy en día, si yo les pregunto un día cuál es la triada letal, ustedes me tienen que decir, ya no se utiliza la triada letal. Hoy se utiliza el diamante letal, ¿sale? Porque vengo a contarles que definitivamente lo que más mata en el paciente que está perdiendo sangre es la hipocalcemia. Les presento al diamante letal. ¡Ay! Espérense, aquí. Producción, ¿qué pasó ahí? Hoy los pacientes ya no se mueren simplemente porque sangraron. Se mueren porque definitivamente tiene una hipocalcemia más una triada de muerte. Hoy en día se convierte en diamante de la muerte. La hipocalcemia está intrínsecamente relacionada con componentes de la triada letal de acidosis, coagulopatía e hipotermia. La hipocalcemia tiene efectos directos e indirectos en cada posición de la triada letal, lo que respalda la posición potencial de calcio como un cuarto componente de este diamante letal. Los pacientes, sobre todo paciente que tiene una lesión traumática importante, a menudo presentan hipocalcemia que puede empeorar con la transfusión y la reanimación necesaria. Hoy en día, si no controlas el calcio en el paciente, definitivamente, así le pases 10 concentrados eritrocitarios a tu paciente, no lo vas a salvar. ¿Cuál es el valor normal del calcio iónico en sangre? De 1.16 a 1.35 milimoles por litro, ¿sale? Cada paciente que tiene menos de 1.1 milimoles por litro es un paciente con hipocalcemia. Ese paciente se va a morir por hipocalcemia. Una vez que ya tiene acidosis, niveles bajos de calcio asocian a un pH más bajo. Recuerden, si el pH ya en un paciente que literalmente tiene una lesión traumática tiene un pH de 7.1, potencialmente les va a bajar a 6.9. Recuerden, la bibliografía dice que pacientes con pH de 6.9 o menos literalmente ya no deberían estar vivos. Y llegan con pH de 6.7, entonces aguas con eso, Hipotermia a causa de descenso del metabolismo. El citrato no se puede metabolizar en el hígado y se une al calcio. Coagulopatía. El calcio en el plasma es un factor necesario para el proceso de coagulación, para que se formen coagulitos. Y la hipocalcemia, definitivamente en los niveles de calcios bajos debidamente se propicia por la pérdida abundante de sangre, y el citrato no se metaboliza en el hígado y se une al calcio. Entonces, si algún día les preguntan, es más, cuando lleguen a su hospital y que digan, no, es que no solamente se va a administrar ácido tranexámico, sino también se va a administrar
gluconato de calcio, literalmente les van a salvar la vida a sus pacientes. Yo estoy haciendo un artículo precisamente de eso, estoy haciendo un proceso de investigación del ácido tranexámico con el gluconato de calcio. Esperemos que en unos años, en un año por lo menos, pueda publicarlo y pues lo puedan leer. Pero está muy bueno este tema. ¿Dudas? Si sospechan de que ese paciente está sangrando, ¿qué van a hacer? Controlar la hemorragia y considerar el uso y la administración del gluconato de calcio junto con el ácido tranexámico. Diluir 1 gramo de ácido tranexámico en 100 mililitros para administrar en 10 minutos, ¿va? Y gluconato de calcio también. Y gluconato de calcio otra vez. Ya tengo controlado A, ya tengo controlado B y ya voy a controlar C. Ahora me voy a déficit neurológico. Evaluar el nivel de conciencia en todo momento es muy importante. Si el paciente está alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor o se encuentra inconsciente, ¿no? En paciente de trauma, valorar el Glasgow. Paciente en sala de urgencias, se valora el Glasgow y las pupilas cada hora. No hay pierde, no hay como que, pues es que llegó con Glasgow de 15. No sé por qué ahorita que son las 7, si llegó el paciente a las 6, a las 6, ya tiene Glasgow de 13. El Glasgow y las pupilas se valoran cada hora en urgencias. Revise el nivel de glucosa capilar. ¿Por qué? Porque luego llegan los pacientes hipoglucémicos y ya los queremos intubar. Entonces, pues no. Recuerden que todo deterioro neurológico se tiene que descartar con hipoglucemia, así como un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, de tipo principalmente isquémico. Revisar el tamaño de las pupilas. No tendrán un tomógrafo en la mano, no tendrán un ultrasonido, pero tienen una lámpara de reflejos o tienen, no se debe de usar, pero bueno, se usa la lámpara de su celular. Revisen las pupilas. Todo paciente en urgencias, revisen las pupilas. Todo paciente que tenga una alteración a nivel pupilar tiene algo en el cerebro. Las pupilas es el dato más importante neurológico que les puede decir si ese paciente se está deteriorando. Revise los movimientos y sensibilidad de las 4 extremidades. Observe si hay movimientos anormales, repetitivos o temblores, crisis epiléptica o algún tipo de convulsiones. Si un paciente llega a convulsionar, inmediatamente identifique en qué tipo de convulsión es, si es tónico-clónico o solamente es tónico. Y denle manejo. Bueno, si el nivel de glucosa definitivamente es bajo y es una hipoglucemia, pues hay que administrar glucosa. Ojo, no glucosa al 50%, porque antes, allá en el 2020, agarrábamos y llegaba el paciente hipoglucémico y le metíamos 25 mililitros de glucosa al 50%, ¿no? No, porque causas un daño de rebote. Hay un artículo del 2023 publicado que causas efecto de rebote. Y en paciente con lesión cerebral definitivamente causas edema cerebral, porque recuerden que la célula se alimenta de glucosa, ¿no? Y si le avientan un bolote de glucosa, pues definitivamente se va a edematizar su cerebro, ¿no? Entonces, glucosa al 5%. Y si no tienen, pues al 10%, pero nunca al 50%. Y si es lo único que tienen, pues bueno, ya que hagan la conversión. Si el paciente está en una crisis convulsiva, pues administra algún tipo de benzodiazepina. No me voy a meter mucho en ese tema porque en ese tema es manejo de crisis epilépticas, pero bueno, eso es otro tema. Si es un paciente embarazada con crisis epilépticas y está convulsionando, administre sulfato de magnesio y actúe conforme los lineamientos estrictos del Código Mater. Activen Código Mater y que se haga responsable el especialista en Código Mater. No nos metamos tanto en broncas. Si las pupilas están pequeñas y respiración es lenta, considere la posibilidad de que el paciente probablemente está intoxicado por algún opiáceo y si tiene a la mano administrar naloxona. Si las pupilas están asimétricas, considere la posibilidad de un aumento de la presión intracraneal. Eleven la cabeza en la posición de 35 a 45 grados. Como corrección puede ser de 30 hasta 40 grados. Como medida de neuroprotección, si es que no tienen un paciente, si no tienen un abordaje para paciente neurocrítico. Y prepara para traslado rápido a un centro de trauma o de neurocirugía, ¿no? Si desconocen las causas, piense en un probable trauma. Inmovilice la columna cervical si aún no lo ha hecho.
En exposición, pues definitivamente vamos a evaluar bien a nuestro paciente, examinar todo el cuerpo buscando algún tipo de lesión oculta, como algún tipo de erupción, algún tipo de mordedura o algún tipo de lesiones. Una erupción como la urticaria puede indicar alguna reacción alérgica, otras erupciones pueden indicar algún tipo de infección grave. Si se sospecha alguna mordedura de serpiente, inmovilice la extremidad a cuestión, tome una fotografía de la serpiente si es posible y si es seguro, envíela junto con el paciente, si es que ese paciente se tiene que enviar a un centro especializado de toxicología. Si ustedes tienen el antídoto, pues administren lo más pronto el antídoto. Quite la ropa apretada y todas las alhajas, cubra al paciente lo antes posible para prevenir hipotermia. Recuerden, la hipotermia mata en los pacientes, sobre todo en el servicio de urgencias. Siempre debemos de proporcionarle calor en los servicios de urgencias al paciente. Los pacientes graves tienen la dificultad para regular la temperatura corporal. Quítele al paciente toda la ropa mojada, si es que fuera el caso, y séquelo por completo. Respete al paciente y preserve su intimidad. Si se desconocen las causas, descarte algún tipo de traumatismo y realice la rotación si sospecha de una lesión en columna cervical. ¿Cuánto me falta? Ya voy. Elementos en el historial sample, definitivamente no me voy a enfocar mucho en este tema. Sample, en todo paciente que llega al servicio de urgencias debemos de saber si el paciente, cuáles fueron sus signos y sus síntomas, si es alérgico a algún medicamento, si toma algún medicamento, si padece alguna enfermedad importante o alguna cirugía previa ha tenido, última ingesta de alimentos. En mujeres se adiciona la fecha última de menstruación y en eventos relacionados con la enfermedad o algún tipo de lesión. Recordar que todos los pacientes deben de tener exploración física enfocada conforme a las lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente. Recordemos que siempre, ningún estudio va a suplir la clínica, ninguno, ¿va? Siempre la clínica va a ser importante para poder valorar e identificar las lesiones potencialmente mortales en el paciente. La inspección, la palpación, la auscultación, la percusión, y hoy en día se agrega uno más en el servicio de urgencias y en todas las áreas del hospital, que es ultrasonografía. Hoy todo paciente en el servicio de urgencias, en el servicio de hospitalización, incluso en el servicio de terapia intensiva, debe de estar valorado con un ultrasonido. Es barato, no causa radiación, pero los contras es que es manodependiente, ¿sale? Y debe de tener alta capacitación la persona que lo realiza. Hay varios artículos que hablan de esto, la ultrasonografía focalizada en situaciones de urgencia. Ese es un artículo muy bueno que yo les recomiendo que lo busquen, lo lean, lo encuentran así, de hecho está abierto al público en general y te habla de todos los ultrasonidos que podemos realizar en el servicio de urgencias, ¿no? Focus, Cefas, Fate o FEL, ¿no? Y te habla completamente de las funciones o de dónde debe de ser para qué tipo de patologías, ¿no? Pacientes con anomalías en el sistema cardiovascular, háganle un focus. Si el paciente tiene un trauma de tórax o un trauma de abdomen, háganle un FAST. Si el paciente tiene paro cardíaco, hipotensión inexplicable, un FATE. Si el paciente tiene parada cardiorrespiratoria, un FIL, ¿no? Pacientes en choque, pacientes con hipotensión no traumática, pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda o pacientes en estado de choque. Y literal, enfermería, sí hace ultrasonografía. Hoy en día ya no somos solamente los enfermeros que se guiaban solamente por una indicación médica. Si hoy tienen el conocimiento, tienen la preparación y se siguen actualizando, ¿pueden hacer ultrasonografía? Sí, hay diferentes instituciones incluso que ofrecen diplomados. Yo me gustaría que en un futuro enfermería haga certificaciones no solamente de diplomados, sino haga especializaciones en imagenología. ¿Por qué? Porque hoy en día la imagenología es una herramienta fundamental para detectar las lesiones importantes en el paciente politraumatizado, en el paciente ginecológico y en todos los pacientes, tanto metabólicos
todos los pacientes, ¿sale? En su unidad de terapia intensiva de un servidor, definitivamente lo hacemos. Y en urgencias también lo hacen mis compañeros. Y no sé si existe alguna duda o alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? ¿O lo regañé? ¿O los aburrí? ¿No? Bueno, si no hay alguna duda... bueno, sí hay dudas. Ay, señor, ya iba a cerrar. Es cierto. Bueno, la pregunta es si conoces o nos recomiendes algún lugar de tomar precisamente un curso o un diplomado en lo que es ultrasonidos, pero para enfermería, porque... No sé, me van a escuchar o voy a hacer publicidad. Mire, para no entrar en detalles, sí hay varias escuelas. Hay varias escuelas, no sé si se pueda decir eso, pero bueno, pero sí hay, búsquenlo como ultrasonografía para enfermería, y sí la hay. De hecho, apenas salió la convocatoria para uno el mes pasado. Pero sí hay, o hay diferentes cursos, etcétera, pero sí búsquenlo, sí hay, para enfermería, enfocado para enfermería, sí lo hay. Es que no sé si pueda promocionar, me meto en problemas legales, ¿no? ¿La que sigue? Soy yo. ¿Le pueden regresar? Me veo gordo, aparte. Bueno, yo tengo una frase muy importante, muy célebre, que de hecho decía ahí, que es por amor a la vida y porque salvar vidas siempre sea nuestra pasión. Entonces es su servidor. Y ahí también estaban mis redes sociales, y por si me quieren seguir, tengo un canal de Facebook, de TikTok, y ahí subo luego cosas de enfermería. Retribuido en algo. Mi ponencia es un gusto, es un honor haber compartido un poquito con ustedes. Así me encuentran en Facebook y en todas las redes sociales, es el Manu. Y pues fue un gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Sale? Gracias. Hola. Agradecemos tan importante exposición al enfermero especialista del adulto en estado crítico, Alex Cruz Toledo. José Manuel Hernández Salas, y así en nombre del Comité Medical Expo le agradecemos y le entregamos un reconocimiento y un pequeño detalle. Gracias. Aplausos, Gracias. por favor. Si quiere, le ayudo. Si quiere, denme su hoja para que le tomen una foto. ¿Dónde es la foto? No sé. Bien, estaría padre que le tomaran una foto. Perdón. ¿Sí o sí? Aquí tiene. Muchas gracias. Sí. Adelante, no se vaya, maestro. Y bueno, muchas gracias. Despedimos al maestro José con fuertes aplausos y gracias por contribuir a la capacitación continua de los estudiantes de enfermería y por la excelente ponencia que nos brindó el día de hoy. Le damos un presente de parte de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería. Claro.